Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Bienvenido, profesor Delfín, ¿cómo ha estado? Muy bien, James Andrés, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a esta conversación académica. Hay un gran auge de la política. Queremos que la política mejore, que nuestros gobernantes sean realmente buenos gobernantes, que la sociedad y el conjunto de ciudadanos sean más críticos y autocríticos de la sociedad. ¿Por qué es importante estudiar política? Como una reflexión para los que nos van a escuchar. No, yo creo que hay que ser, digamos, la filosofía ha querido mejorar la política desde Platón. Si usted se lee la Carta Séptima de Platón, usted va a ver a un joven aristócrata que dice que él creía que su destino era la política, pero que lo asqueó la corrupción política en Atenas y la filosofía, y se metió a la filosofía porque creía que la filosofía podría ofrecer la terapéutica para curar esa enfermedad, que es la enfermedad de la política corrupta. Desde Platón, o sea, de hace 2400 años, estamos en lo mismo. Primero eso. Lo segundo, llamar la atención sobre una crítica que le hace, muy profunda, que le hace Hannah Arendt a la filosofía. En un texto póstumo, que ella nunca terminó y que tiene varios recomienzos, que se llama ¿Qué es la política? Ella insiste en sus varios recomienzos en una frase muy lapidaria. La filosofía nunca entenderá qué es la política. O mejor, la filosofía tiene una condena y es que no ha entendido qué es la política. Porque, por muchas razones. Básicamente porque cree derivar la política de una esencia, de la esencia humana. Y la política no depende de la esencia del hombre, porque la política no se da dentro del hombre, sino en el espacio que se crea entre hombre y hombre. No hay nada dentro del hombre que sea político. Es decir, hay también una toma de distancia frente a Aristóteles. Pero el platonismo en la filosofía ha consistido en una especie de prepotencia de los filósofos que no quieren conocer qué es la política, sino que quieren que las sociedades y que los políticos les hagan caso. Es decir, los filósofos políticos adolecen de un gran irrealismo político. Maquiavelo, en algún pasaje del Príncipe, dice que él no es como aquellos que se dedicaron a imaginarse repúblicas perfectas que nadie ha visto jamás, y se refiere a Platón y a todos aquellos filósofos como Platón, que en vez de saber qué es la política, se pueden legislar cómo hacer política. Y fracasan por eso. Ya sabemos lo que le pasó, decir, a Sócrates en Atenas, a Platón con el tirano de Siracusa, a Aristóteles también en Atenas, como murió Séneca, como murió Cicerón, como murió Tomás Moro, como murió Gramsci, como murió, bueno, los filósofos han pagado con la vida, desde Giordano Bruno o Galileo, siempre el poder político los ha sometido, los ha perseguido, los ha asesinado, encarcelado. Pero los filósofos también tienen un desdén frente a la política. El ejemplo paradigmático es Diógenes de Apolonia, a quien el hombre más poderoso del momento, Alejandro Magno, le ofrece lo que quiera y solamente dice que lo que quiere es que se quite para que lo deje ver la luz del sol. Hay una especie de larga tradición de desdén por la política de parte de la filosofía y también la pretensión, de la que se ríe un poco Maquiavelo, de escribir sobre repúblicas perfectas para que los políticos las implementen en la vida real y se la llevan al tirano Siracusa, que después los mete presos o los vende como esclavos. Esa lección nunca la han aprendido los filósofos y Maquiavelo es un buen ejemplo de eso. Él también escribió un libro y se lo regaló a un político poderoso que no lo leyó, no lo aplicó. De alguna forma él también cae en esa cosa de que los filósofos quieren enseñarle a los políticos a hacer política. Eso es un poco el platonismo filosófico. Dice Hannah Arendt que eso está desde Platón hasta Hegel y Marx.
Es decir, que los filósofos creen que ellos saben las claves de la historia, de la sociedad, del ser humano, de la política, y quieren que los políticos las implementen en la sociedad. La primera formulación de eso lo tenemos con Platón. El día que el filósofo sea rey y el rey sea filósofo, esto se va a componer. Entonces yo no soy tan ingenuo de creer que el día en que los filósofos se tomen el poder o eduquen a los políticos, esto se va a mejorar. En buena parte a la filosofía le hace falta un realismo político. Entender cómo es la política. Está bien que nos preguntemos cómo debe ser la política, pero no podemos quedarnos en la orilla de cómo debe ser, como en la Torre de Marfil, sin entender antes cómo es que es la política y por qué existe la política en la sociedad. Porque un gran sueño de los filósofos o de algunas filosofías y un gran sueño de los tecnócratas, también a veces de los neoliberales, y un gran sueño de mucha gente es una sociedad sin políticos. Porque los políticos los ven como el mal, ¿no? Los corruptos, los hombres de poder, pero no se preguntan a fondo por qué existe la política en la sociedad. ¿Por qué no podemos vivir como hermanos sin poder? Un poco del sueño del anarquista. ¿Por qué no vivimos una sociedad de hermanos sin Estado, sin autoridad? Esa pregunta está allí. Digamos, diferentes filósofos en diferentes épocas de alguna forma la han respondido. El poder es un mal necesario, el poder incuba porque somos antropológicamente no forjados para la convivencia pacífica, porque hay una insociable sociabilidad, como diría Kant, porque el hombre es un lobo para el hombre, como diría Hobbes. Bueno, hay de mil formas de explicar esto. Pero digamos, la prédica moral contra la política, que a veces emerge en ciertos discursos filosóficos, está muy bien, pero no puede olvidarse de aquellos pensadores que incluso está en Platón y está en Aristóteles, que podemos llamar realismo político. No solamente los que forjan repúblicas perfectas, para usar la expresión peyorativa de Maquiavelo, sino también los pensadores como Platón y como Kant y como Aristóteles, que eran grandes observadores políticos, saben que la política está allí en la sociedad humana. Y que no se trata solamente de posicionarse contra es decir, no, la idea de educar al político o que el filósofo tome el rol del político, como lo plantea en la República Platón, que el filósofo sea el que gobierne, es un poco iluso. Si el filósofo no entiende la dinámica de la política. Por eso de cuando en cuando, así uno se meta mucho con Rawls o con Platón o con Kant, de cuando en cuando uno debería irse a la piscina de los realistas políticos, de los que hablan no de cómo debe ser, sino de cómo es la política, desde Maquiavelo hasta Carl Schmitt, hasta hágame lo que tú quieras, hasta Foucault. No los que hablan bonito de cómo debería ser, sino los que te explican cómo funciona el poder. Del nexo entre violencia, mentira y poder. No el que se queda en la condena moral, o en la prédica moral, o en el legislador moral sobre la política, sino aquel también que entiende cómo es que la política emerge y por qué emerge en la realidad humana. O sea, de cuando en cuando incluso hay que irse a Marx, hay que irse a Foucault, hay que irse a Weber, hay que irse sobre todo a Maquiavelo, el padre de este realismo político, el que te quita el velo de la ingenuidad y te enfrenta cara a cara en ese pequeñito libro llamado El Príncipe, te corre el velo de la ingenuidad y te dice, esto es lo que la política es. Yo dicté hasta este año, la última vez que lo voy a dictar, durante casi 20 años dicté en la Universidad del Valle un curso que se daba para primero y segundo semestre de filosofía, de ambos planes. Y a veces llegaban estudiantes de estudios políticos y de otros planes. Un curso casi para 100 estudiantes cada año, que se llama Introducción a la Filosofía Política. Y ese curso, dictado a muchachos de 20 años, 19 años, yo siempre perversamente los comenzaba con Maquiavelo. Lo comienzo con Maquiavelo. O sea, un recibimiento brusco a los muchachos.
Antes de leer a Platón o leer a Kant, leamos a Maquiavelo, que es una pérdida de virginidad en materia política para un joven que llega a la universidad con 20 años, porque es la inserción en un mundo, en el mundo de la realidad política, del poder político. Y eso es necesario para no estar siempre en la idea de cómo educamos a los políticos, que es importante, pero también educar a los pueblos, porque los políticos, los pueblos tienen los políticos que se merecen. En Colombia tenemos el régimen que nos ha gobernado durante estos últimos 20 años, con diferencias entre Santos y Uribe y Duque, pero que de alguna forma, pese a las diferencias, es el mismo régimen, es el que nos merecemos, porque es lo que somos como país, un país todavía muy, no tan moderno como quisiéramos ser o como creíamos ser, muy conservador, muy manejable con emociones, muy encerrado en muchas cosas frente al mundo. Eh, y aparte que fustiguemos un poco a los políticos, hay que preguntarse por qué somos así. Porque en otros países, igual uno puede preguntarse por qué hay 1 millón, 2 millones o 3 de venezolanos por todo el mundo aguantando hambre. Los ves en las carreteras colombianas, los arriba, los venezolanos, esos jóvenes, ¿y por qué no están en Venezuela haciendo lo que la gente hace en Ecuador o en Bolivia o en Perú? Tumbando al gobierno y politizándose. Bueno, es lo que Venezuela es. ¿Por qué hemos tenido estos presidentes nuestros? Porque eso es lo que Colombia es. Claro, nuestras reservas democráticas, nuestra capacidad crítica como sociedad, nuestro sentido de la historia todavía se puede mejorar con la educación. Fortaleciendo la democracia, fortaleciendo la formación de opinión y de voluntad política, se puede cambiar todavía políticamente la sociedad. Y ahí sí la filosofía tiene mucho por hacer, pero no regañando al político de manera aislada o de manera preferente, o fustigando moralmente al político, sino sobre todo ampliando los canales de la discusión pública, fortaleciendo las virtudes cívicas, cambiando la sociedad, no solamente en lo educativo, también por supuesto en lo económico, en la propiedad, en la inequidad social que es profunda en Colombia. Pero no vamos a mejorar a los políticos si no mejoramos la sociedad, o si no nos apersonamos políticamente la sociedad y nuestro destino. Tenemos los políticos que nos merecemos en tanto que no podamos producir escenarios para tener mejores políticos o para construirnos un mejor destino político. Yo dejaría allí. Profesor Delfín Grueso, yo le agradezco mucho usted haberme aceptado la invitación acá a mi programa Conversaciones Académicas. Para mí fue un gusto haberlo tenido acá en el programa. Con mucho gusto. Con mucho gusto, profesor James Andrés Pérez Montoya, muy amable por la invitación y un saludo a su audiencia. Muy amable.